Buenas tardes amigos y profesoras, bienvenidos una vez más a una nueva disertación sobre las teorías de la personalidad. Mi nombre es Jesús Villasmil y a continuación vamos a hacer el análisis del caso de la película El Guerrero Pacífico, grabada en el año 2005. Para este caso vamos a escoger uno de los personajes. El personaje seleccionado en esta ocasión es Dan Millman y vamos a ver bajo qué teoría fue enfocado este personaje y qué terapia fue aplicada hacia su persona. Para este caso podemos entonces suponer que la teoría que se utilizó en este momento fue la teoría humanista de Carl Rogers. Iniciando por las características psíquicas del personaje, se pudo observar que Dan poseía una visión positiva de sus talentos físicos e intelectuales. También se caracterizaba por ser una persona egocéntrica y muy ambiciosa. Sin embargo, contrariamente a lo que planteamos en los dos primeros puntos, se puede observar que él tenía una inconformidad con su persona. No se sentía, en pocas palabras, no se sentía feliz consigo mismo. Y por tal razón, entonces, demostraba ansiedad ante las presiones sociales a las que estaba sometido, puesto que provenía de una familia pudiente y se esmeraba enormemente, o tenía la presión de quedar bien ante la sociedad. Y por tal motivo entonces se encontraba en una búsqueda a esa respuesta de por qué no podía ser feliz, y era algo que él desconocía. Se puede entonces, basado en los aportes de Carl Rogers, él tenía, en factores innatos de Dan, él tenía un valor organísmico, puesto que él estaban cubiertas sus necesidades básicas, tanto las necesidades materiales y ciertas necesidades emocionales. Sabía distinguir entre lo bueno y lo malo y tenía aspiraciones de qué era lo bueno para él. Por tal razón entonces él tenía una visión positiva de sí mismo, ya que conocía sus talentos y estaba en pleno conocimiento de las habilidades y el potencial que él tenía para lograr lo que él quería. En este particular, uno de sus sueños, o su principal sueño, era representar a la nación en unas Olimpiadas. Y por tal razón entonces tenía una recompensa positiva de sí mismo, puesto que él se autocompensaba con el ritmo de vida que él llevaba, se daba, hablándolo coloquialmente, buenos gustos. También entonces influyen los factores impuestos por la sociedad, que eran las condiciones de valía, las que imponían en este caso sus padres y el entrenador, donde le exigía entonces cumplir con ciertas cosas para que su persona o él pudiera lograr el valor que él quería. Y por tal razón esto genera una recompensa positiva condicionada, que consistía entonces, si yo cumplía con estas condiciones que me imponía la sociedad, entonces iba a ser bien recompensado y bien visto. Estas dos cosas sumadas, los factores innatos o esas necesidades que surgían de Dan, más las impuestas por la sociedad, entonces iban a determinar la autovalía positiva condicionada, que es lo que maneja Carl Rogers. ¿Qué es lo que hacía Dan? Que en función de poder cumplir con lo que me exigía la sociedad, más las aspiraciones que tenía de mí mismo, entonces podía saber cuánto valía yo, o cuánto era el valor que yo tenía sobre mi misma persona. Entonces, haciendo más énfasis en lo que son las características físicas, el autoconocimiento de Dan con respecto a sus habilidades, intelectos y logros y demás aspectos positivos de su vida representan su verdadero yo, puesto que él estaba consciente de su potencial y sabía y daba mayor peso o importancia a las metas que él había logrado hasta entonces. Sin embargo, en vista de la inconformidad que él manifestaba en su misma persona, todas aquellas aspiraciones y metas que él tenía trazadas para cumplir, entonces constituían su yo ideal. Esta distancia que existe entre el verdadero yo de Dan y el yo ideal de Dan es lo que se conoce como la incongruencia. Y entonces se manifestaba en la capacidad de no ser feliz consigo mismo. Entonces tenemos que esto generaba una frustración, y esta frustración era directamente proporcional a la magnitud de la incongruencia. Es decir, mientras mayor era su frustración con su persona, mucho más grande era la incongruencia. Entonces tenemos que él se encontraba dentro de una situación amenazante, donde la imagen de sí mismo era muy distinta a la experiencia que tenía de sí mismo. Esto generaba constantes ataques de ansiedad y por ende entonces desencadenaba unos mecanismos de defensa, el cual Rogers en su teoría humanista destaca dos mecanismos principales. El primero, la negación, que es muy similar a lo que planteaba Freud, donde negaba una realidad con tal de no enfrentarla.
Y el otro mecanismo es la distorsión perceptiva, que este es el que se valía Dan como mecanismo de defensa. Puesto que Dan buscaba reinterpretar las situaciones o justificar ciertas actitudes o situaciones o experiencias que él había vivido. Entonces, este mecanismo de defensa, tal como plantea Rogers, a medida que se va utilizando, no busca solventar una situación, sino que al contrario, incrementa más la brecha entre el yo, entre la visión del yo mismo y el yo ideal, desencadenando entonces mayores niveles de ansiedad. Por último, entonces, podemos destacar que la escuela psicológica presente en la película, a través del tutor que logró contactar, es la escuela humanista apoyada en la teoría humanista de Carl Rogers, que más que todo era la terapia centrada en el paciente. ¿En qué se caracteriza la terapia centrada en el paciente? Primero, que es una terapia de apoyo no reconstructiva, es decir, el terapista solamente trata como tutor o guía y busca que la persona por sí misma descubra sus respuestas. Entonces, el paciente experimenta introspecciones por sí mismo para buscar una independencia emocional, es decir, está orientado para descubrir a su propio ritmo la respuesta y convertirse entonces en una persona realizada o una persona de funcionamiento completo, como plantea Carl Rogers, donde se le busca entonces abrir la mente, decirlo de manera coloquial, a vivir experiencias, a centrarse en las situaciones del momento, a percibir las cosas, a despejar la mente y a enfocarse en un solo objetivo. Bueno, compañeros y profesoras, básicamente este es el resumen que se le hizo, el estudio, el análisis que se le hizo al personaje de Dan Miller en la película El Guerrero Pacífico. Espero haya sido de su agrado mi disertación y bueno, agradezco muchísimo su atención.